Mi nombre es Christoph Kiesling, soy el vicepresidente del Loro-Parque y el presidente de la Loro-Parque Fundación, y a mi lado está el doctor Javier Almuña, director del Loro-Parque Fundación. Agradezco la presencia de los medios esta mañana. Buenos días aquí en Loro-Parque. Es un día muy especial. Así que hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad. Le hemos convocado para presentarles un proyecto que supondrá un increíble impulso en cuanto a la protección de las especies amenazadas en España y específicamente, en nuestro caso, aquí en Canarias. El estudio sobre el estado de la biodiversidad en España es un proyecto elaborado por el Centro de Conservación de Especies de la Macaronesia en España y específicamente, en nuestro caso, aquí en Canarias. El estudio sobre el estado de la biodiversidad en España es un proyecto elaborado por el Centro de Conservación de Especies de la Macaronesia del Loro-Parque Fundación, junto con el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Durante esta mañana, diferentes centros, asociaciones ibéricas de zoo y acuarios presentan en simultáneo informes similares, con los que tendremos una visión general del estado de riesgo en el que se encuentra la biodiversidad en nuestro país. Un paso de enorme relevancia para la implementación de estrategias y acciones en defensa de las especies amenazadas, porque dará una visión actualizada y completa de la situación actual en la región y en las regiones nacionales. El año pasado, UICN nombró Loro-Parque como sede de uno de los dos únicos centros de supervivencia de las especies que existen en Europa. Aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, somos uno de los dos centros de Europa. Así, esto es un gran logro, tanto para Loro-Parque como Centro de Conservación, como el reconocimiento de la Loro-Parque Fundación. Es un enorme orgullo que Canarias se posiciona así en la protección de la biodiversidad, monitorizando el estado del medio ambiente. La Comisión para la Supervivencia de las Especies dentro del proyecto el Reverse the Red ha creado 12 centros en todo el mundo para implementar el ciclo de la conservación de la UICN, evaluar, planificar y actuar. Así, desde Loro-Parque hemos empezado a evaluar el estado actual de la biodiversidad en Canarias y en toda España, con la colaboración del Comité Español de la UICN. Con esta información colaboramos con administraciones, universidades, para dirigir recursos y esfuerzos a salvar las especies en Canarias, en peligro crítico de extinción. Gracias por ayudarnos a impulsar en este esfuerzo por la conservación de la riqueza natural de nuestro planeta. Les dejo ahora con los expertas manos de Javier Almuña, director del Loro-Parque Fundación, quien les contará todos los detalles de este proyecto. Para acabar, esto es para nosotros, aparte que es un orgullo, este reconocimiento que es una reflexión internacional de la importancia del buen trabajo de un zoológico moderno como es el Loro-Parque aquí en el Puerto de la Cruz. Y gracias a los trabajos desde 1994 de la Loro-Parque Fundación, con la salvación de 12 especies de la extinción, con más de 230 proyectos realizados en todo el mundo, quiere decir que nosotros finalmente tenemos lo que es el reconocimiento institucional de la UICN. Esto es un máximo, así que vamos a colocar en nuestra puerta lo que es un cartel para hacer referencia a este centro, porque todo el mundo debería saber que aquí no solamente se entra a un zoológico, no solamente se entra a un centro de conservación, sino aquí formas parte, si quieres, con tu entrada de salvar las especies, especialmente las de Canarias, como las demás también. Así que el reporte, que yo tenía el placer de leerlo, y es un gran trabajo. Le felicito, muchas gracias y paso. Muchas gracias, Christoph. Gracias a todos por venir. Voy a explicar un poquito el trabajo que hemos realizado desde
el Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia en el Europarque Fundación junto con el Comité Español de UICN y que fundamentalmente trata de hacer una radiografía del estado actual de la biodiversidad en España. Este informe está basado en la lista roja de UICN. La lista roja de UICN es una herramienta. La lista roja de UICN es una herramienta construida a nivel global para evaluar el estado de conservación de la biodiversidad. Se trata de categorizar en diferentes categorías o estamentos el nivel de amenaza de las especies. Actualmente en la lista hay más de 42.100 especies en las diferentes categorías de amenaza, desde en peligro crítico de extinción, en peligro, vulnerables, etc. Esta lista además sirve para poder evaluar cómo las diferentes taxones van aumentando o disminuyendo su grado de amenaza a lo largo del tiempo. Así podemos ver que, por ejemplo, los corales han tenido en los últimos años, hasta 2010, un declive muy grande porque el índice de extinción ha aumentado, es decir, hay más especies de corales extintas y además aumenta o extintas o en peligro de extinción, y este índice aumenta de manera rápida, es decir, disminuye la biodiversidad de corales por el efecto del aumento de la amenaza. En otros casos, por ejemplo, los aves o los mamíferos, si bien disminuyen, lo hacen a una velocidad menor, y por ejemplo con los anfibios también se encuentra una tasa importante de disminución, fundamentalmente debido al cambio climático y a la aparición de enfermedades emergentes que han afectado a estas especies. Dentro de España, porque el objetivo de UICN con la lista roja es tener una visión global de la biodiversidad, y esa visión global se va también perfilando a nivel nacional con diferentes libros rojos que no son exactamente un reflejo de la lista roja o no se incluyen en la lista roja, pero sí utilizan la metodología de cálculo de la lista roja para evidenciar estos grados de amenaza. El trabajo que hemos realizado de esta recopilación de la lista roja de especies amenazadas, observando qué especies están amenazadas en España, lo que hemos encontrado es que 193 especies están en peligro crítico de extinción y 418 están amenazadas de extinción. Es decir, las dos primeras categorías que son en peligro crítico, justo al borde de la extinción, y la siguiente, por debajo, son más de 500 especies a nivel de todo el país. Y es interesante ver cómo se distribuyen los diferentes tipos de especies. Por ejemplo, tenemos que las plantas son prácticamente el 50% de las especies en peligro crítico de extinción. Tenemos seguidos de los moluscos, en este caso representados con caracoles terrestres, pero cualquier otro tipo de moluscos, y seguidos también por los artrópodos, que aquí se representan con insectos. Cuando vamos a especies con, por ejemplo, en el caso de los tiburones y rayas, tenemos 16 especies amenazadas, 6 de peces, y todas estas franjas más pequeñas de la tarta son realmente las especies a las que habitualmente nos fijamos. Los grandes o los mamíferos, las aves y las especies que son mucho más carismáticas. Esto quiere decir que hay un montón de biodiversidad desconocida, invertebrados y plantas, que son la mayoría de las especies en peligro crítico de extinción, pero que sin embargo no reciben tanta atención por parte de las administraciones o de la sociedad. Hemos hecho el ejercicio de comparar cómo estas especies amenazadas en la lista roja de UICN se reflejan en los diferentes catálogos de especies amenazadas a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas, porque en España la competencia de la conservación de las especies está transferida a las comunidades autónomas y, por tanto, cada comunidad autónoma tiene un catálogo autonómico de especies amenazadas, además del catálogo nacional. Y lo que se observa es que hay una discordancia de más de la mitad, del 65%, de especies que no están, o bien no están, están en la lista roja en las dos primeras categorías de amenaza y no están en el catálogo nacional o autonómicos, o no están exactamente colocadas en la misma categoría. Esta discordancia, en principio, no implica que los catálogos estén mal o que la lista roja esté mal. Lo que indica es que hace falta investigación, conocimiento, recursos para poder actualizar el estado de la lista roja y después poder trabajar con las comunidades autónomas para determinar si es necesario
integrar esas especies en los diferentes catálogos. Cuando observamos los catálogos se ve que la mayor parte de la discrepancia está otra vez en los invertebrados y en las plantas, mientras que las aves o los reptiles o los mamíferos sí que tienen un grado razonablemente elevado de integración en los catálogos nacionales y autonómicos. Hemos hecho también un ejercicio de intentar identificar en qué lugares se pueden encontrar las especies críticamente amenazadas, y este mapa indica los puntos calientes de biodiversidad amenazada. Es simplemente la superposición de la distribución de especies en peligro crítico de extinción, y se observa que hay diferentes lugares, como por ejemplo aquí en la zona de Doñana y el cauce del Guadalquivir, en el sur de la Comunidad Valenciana y desde luego en Canarias, aunque las áreas son mucho menos extensas, pero el color rojo indica que hay diferentes lugares donde hay una mayor concentración de especies críticamente amenazadas. Y estos son lugares en los que hay que tener en cuenta a la hora de proteger la biodiversidad amenazada. También hemos comparado una herramienta que utiliza la UICN, que son las áreas clave para la biodiversidad, áreas que han sido designadas como especialmente importantes para proteger la biodiversidad a nivel internacional, y cuando se comparan, en el caso de España, hay un solapamiento del 68% entre los espacios naturales protegidos a nivel nacional, tanto parques nacionales como todas las redes de espacios protegidos de cada una de las comunidades, comparadas con estas áreas de biodiversidad protegida, lo cual indica que hay al menos más de la mitad de estas áreas identificadas globalmente por UICN están ya protegidas en la legislación nacional. Este informe que hemos hecho a nivel global lo hemos hecho a su vez para cada una de las 17 comunidades autónomas, y en este momento, como antes mencionaba Cristo, se está presentando de manera simultánea en distintas comunidades autónomas y con la colaboración de miembros de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, el mismo informe en detalle para cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, tenemos una situación en la que hay 101 especies en peligro crítico de extinción y 141 en peligro. Esto quiere decir que Canarias tiene más de la mitad de las especies en peligro crítico de extinción que hay en España en este momento. Y eso es obviamente porque Canarias es un punto caliente de biodiversidad. Somos el territorio más biodiverso dentro del Estado español, y eso significa que también tenemos muchísimas especies o más especies en peligro crítico de extinción. Eso también tiene que ver con que somos un territorio pequeño, fragmentado, hay una gran cantidad de endemismos. Muchos endemismos son únicos, no existen en ninguna otra parte del mundo, y en muchos casos tienen unas áreas de distribución muy pequeñas. En el caso de Canarias, a pesar de que tenemos el 50% de nuestro territorio protegido, hay también una gran presión desde el punto de vista de la ocupación y del uso humano de cada uno de los ecosistemas, que ha hecho que muchas de estas especies hayan visto reducido su hábitat y, por lo tanto, estén en estas categorías en peligro crítico de extinción. Por lo tanto, si bien es esperable que tengamos este alto nivel de especies en peligro crítico, también es importante resaltar la importancia de preservar nuestra biodiversidad y de que debemos ser, como un archipiélago oceánico, debemos de poner mucho más énfasis en proteger nuestra biodiversidad, porque nuestra biodiversidad también es mucho más rica. En el caso de la distribución de especies hay una situación muy parecida. Tenemos las plantas prácticamente en la mitad, tenemos en este caso son caracoles terrestres, porque las 30 especies críticamente amenazadas en Canarias son de caracoles terrestres, seguida por los tiburones y rayas, y después por los artrópodos. Hay diferentes tipos de escarabajos, fundamentalmente, que están críticamente amenazados en cada una de las islas del archipiélago. Hay 7 especies de ellos. Cuando comparamos de la misma forma el catálogo de especies amenazadas con la lista roja de la UICN, encontramos un porcentaje similar, aunque quizá algo mayor. En el caso de Canarias tenemos una pequeña discordancia, una discordancia un poco mayor, y también esa discordancia está fundamentalmente centrada en el caso de los invertebrados. Tenemos 40 especies de caracoles que no están reflejadas en la misma posición del catálogo canario, y 27 especies de... No, perdón, son 27 especies de escarabajos y de artrópodos.
Por ejemplo, en el caso de los tiburones, no hay ninguna de las especies de tiburones está en el catálogo de especies amenazadas de Canarias, aunque están algunas de ellas recogidas en el catálogo nacional. En este caso se trata de especies de distribución nacional, no son exclusivas de Canarias, no son endémicas y, por lo tanto, también tiene sentido que sean protegidas a nivel nacional, aunque sería también razonable introducirlas en el catálogo de Canarias. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las especies de invertebrados, tanto los caracoles como los artrópodos son especies únicas, no existen fuera de Canarias y, por lo tanto, sí que es muy importante que, en primer lugar, se verifique toda la información de UICN para comprobar que esté correcta, se obtenga la información necesaria y, una vez podamos determinar cuáles especies verdaderamente siguen en peligro crítico después de esta reevaluación, poder trabajar con la Administración para que se incorporen en los catálogos de conservación a nivel de la comunidad autónoma. El mismo ejercicio que planteábamos antes de colocar las especies críticamente amenazadas en un mapa nos da aquí, por ejemplo, la visión de que la península de Jandía es un lugar con una enorme cantidad de biodiversidad críticamente amenazada, al igual que el norte de Gran Canaria, la península de la Isleta, también en Tenerife tenemos Teno, el macizo de Teno, prácticamente la totalidad de la isla de La Gomera y el norte y el centro de la isla del Hierro. Y afortunadamente la mayoría de estos lugares son zonas protegidas, por lo tanto tenemos herramientas para poder trabajar en la protección de estas especies críticamente amenazadas en Canarias. En cuanto a las áreas clave de biodiversidad, afortunadamente, puesto que Canarias tiene una enorme cantidad de territorio protegido, el 50%, también somos una de las comunidades autónomas que tiene una mayor cantidad de estas áreas claves para la biodiversidad global que establece UICN, protegidas dentro de la Red Canaria de Espacios Protegidos. Si bien hay algunos lugares que no encajan dentro de la Red Canaria, la zona verde son las redes de espacios protegidos, la zona púrpura o malva es la que ambas están superpuestas y, sin embargo, hay zonas marrones, sobre todo en Fuerteventura, donde no está completamente protegida toda la zona declarada como área importante para la biodiversidad por parte de UICN. Si bien todas ellas sí que tienen alguna parte donde están protegidas, por lo tanto, hay ciertas figuras de protección que siempre representan estos lugares, o casi siempre. Para destacar algunas especies de las que están críticamente amenazadas en nuestra comunidad, tenemos entre las plantas, por ejemplo, la cresta de gallo, que es un endemismo de Gran Canaria, categorizado como en peligro crítico, la chuchanga de Samarines, que es un caracol que únicamente se distribuye en Candelaria y también está críticamente amenazada, el cigarrón palmero, la corestira palmera, es un saltamontes, uno de las 7 especies de saltamontes críticamente amenazados en Canarias, o, por ejemplo, el angelote, que si bien no es un endemismo, es una especie críticamente amenazada y tiene en Canarias uno de sus últimos bastiones, sigue siendo, o es uno de los lugares donde sigue reproduciéndose y se siguen manteniendo poblaciones razonablemente bien preservadas de esta especie. Después, o al mismo tiempo, de manera simultánea a plantear este informe del estado de la biodiversidad y llamar la atención sobre la biodiversidad en el Día Internacional de la Biodiversidad, también estamos planteando un proyecto de ciencia ciudadana en colaboración con 15 centros zoológicos y acuarios de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios para tratar de llamar la atención a la población y de intentar que se preocupen o que se interesen algo más por la biodiversidad. Este proyecto, que se llama En busca de los más amenazados y que se está ya desarrollando en estos 15 centros zoológicos, entre ellos en Canarias, Loro Parque, Poema del Mar, Oasis, Fuerteventura, Maro Parque en La Palma, gracias, y Rancho Texas, en Lanzarote. Todos ellos lo que están haciendo es, utilizando una aplicación que se llama iNaturalist, que está desarrollada por una universidad estadounidense y apoyada por National Geographic, y que tiene más de 1 millón de usuarios en todo el mundo, con la cual se puede identificar fauna
de cualquier tipo y tiene un sistema de inteligencia artificial que ayuda a que la gente que se introduce en este tipo de identificación aprenda a conocer nuevas especies. Pero también estas especies, cada vez que alguien realiza una de estas identificaciones, automáticamente entra dentro de un proyecto que hemos creado en Naturalist que se llama Especies en Peligro Crítico de Canarias, que hasta este momento lleva pues, 1.266 observaciones de especies que estaban en esa lista de 101 especies críticamente amenazadas en Canarias. Esta información servirá a medida que se vayan recopilando datos y observaciones de estas especies críticamente amenazadas para que los científicos puedan reevaluar su estado en la lista roja de UICN y poder también colaborar con la protección de las especies. Es decir, que los ciudadanos, a través de este trabajo de recopilación y de observación de biodiversidad, además de familiarizarse con la biodiversidad y de cómo protegerla, pueden colaborar en la protección de las especies críticamente amenazadas de Canarias o de cada una de las comunidades autónomas en las que se está desarrollando este proyecto con diferentes zoológicos. Este es un ejemplo de las últimas observaciones que han aparecido en este proyecto que hemos abierto en iNaturalist y se ve bueno, pues, diferentes cigarrones, el de la palma y el del hierro, creo que es, el angelote, otra variedad de angelote mucho menos conocida, la anguila europea, que está en regresión, está en peligro crítico en toda España y en regresión en la mayor parte de los ríos europeos, la ballena franca boreal, una especie que si bien está citada en Canarias es muy rara de observar, y a medida que cada persona añade estas observaciones, de forma automática se van acumulando en el proyecto. De acuerdo. La IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una federación internacional que reúne a más de 1.500 ONGs y estados de todo el mundo y que funciona como una federación desde la cual se promueven las herramientas para la conservación de la biodiversidad a nivel global. Una de ellas es la lista roja de especies amenazadas. También se desarrollan diferentes proyectos como el que antes mencionaba Christoph, el ciclo de la conservación, que establece cómo trabajar con las diferentes especies una vez identificadas, una vez evaluadas cuáles están en mayor riesgo, la forma de planificar los proyectos de conservación, actuar en conservación y crear un ciclo virtuoso para recuperar las especies de la extinción. Dentro de UICN, la Comisión para la Supervivencia de Especies, que es la creadora de la lista roja de especies, ha creado el programa Reverse the Red, o Revertir el Rojo, que lo que pretende es precisamente cambiar la tendencia de la lista roja de especies amenazadas, empezar a reducir y no seguir incrementando el número de especies que están en la lista roja, por ello revertir el rojo. Y para revertir el rojo, UICN ha creado estos 12 centros de supervivencia de especies en todo el mundo, entre ellos el de la Macaronesia, que está aquí en el Europarque Fundación, desde los cuales abordamos todo este ciclo de conservación. En primer lugar es evaluar el estado. Esto es lo que estamos haciendo ahora, evidenciar cuáles son los problemas de la biodiversidad en España a través del proyecto, ponerlos, hacerlos públicos, llamar atención sobre lo que está sucediendo y tratar de trabajar para mejorarlos. Entonces, además de este proyecto de conservación, el objetivo fundamental de este trabajo es también promover que se forme un grupo de especialistas españoles de UICN que trabajan en una lista roja española. Una lista roja española es una herramienta mucho más precisa que el ejercicio que hemos hecho simplemente de buscar las especies que están distribuidas en España en la lista roja. Este es un trabajo que analiza con mucho más detalle cuestiones como, por ejemplo, distribuciones, especies que se distribuyen en toda Europa y tienen una pequeña distribución en España y que pueden estar, como por ejemplo el urogallo, tiene una subespecie en el Cantábrico que está a punto de desaparecer, pero el urogallo a nivel europeo tiene una situación de amenaza vulnerable. Por lo tanto, cuando se hace una lista roja nacional, se tienen en cuenta estas especies que están en distribución marginal en nuestro país y que deben de tener un nivel de amenaza mucho más alto en España, aunque se mantenga a nivel global un nivel de amenaza menor. Ese es el tipo de trabajo que queremos que se promueva con este grupo de especialistas en lista roja españoles de UICN, porque en la última reunión que tuvo el comité, la Convención para la Biodiversidad Biológica, que se realizó en Canadá a finales del año pasado, se estableció un compromiso para todos los países firmantes, que son 186, entre los cuales está España, en el que la lista roja sería el indicador para comprobar
la efectividad en reducir la pérdida de biodiversidad de cada país. Todos los países se han comprometido a reducir su pérdida de biodiversidad, pero la forma de medirla va a ser la lista roja. Y por eso es importante tener listas rojas nacionales, para poder ser mucho más precisos en medir esa pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar con la Administración a partir de ahora es intentar fomentar ese grupo de especialistas españoles de lista roja y tratar de conseguir tener una lista roja española que sea una herramienta mucho más eficaz para conocer la pérdida de biodiversidad en España. Vamos, no sé si hay alguna pregunta. La lista roja tiene en sus fichas por especies las amenazas que afectan a cada una de las especies y las acciones que hay que llevar. Es decir, hay una multitud de acciones que tienen que ver con cada una de las especies. Por eso este ciclo de conservación que plantea UICN, que es Assess, Plan, Act, o analizar el estado de conservación, planificar y actuar. El segundo paso sería planificar, es decir, primero hay que determinar dónde están las especies en mayor riesgo para concentrar los recursos en ellas. No tenemos la capacidad, ni un zoológico, ni la comunidad de conservación mundial, ni un Estado, en abordar al mismo tiempo todas las especies que tienen problemas. Por eso la lista roja lo que hace es esta especie de categorización y ahora nos dice que hay que enfocarnos en las especies que están críticamente amenazadas. Y luego con cada una de ellas, la lista roja, los especialistas que las han evaluado, analizan pues, si en una de ellas el problema es la existencia de especies invasoras, habrá que, en ese caso, actuar contra las especies invasoras. Si el problema tiene que ver con la pérdida de hábitat, habrá que regenerar hábitat o buscar zonas o crear zonas protegidas. Si el problema tiene que ver con la desaparición prácticamente total de la especie, habrá que crear un proyecto de cría en cautividad para poder reintroducir animales. Es decir, en cada una de las especies va a haber causas diferentes y va a haber un abordaje distinto. Y para eso es este proceso primero de identificación de cuáles son las que tenemos que priorizar y luego ir a cada uno de esos problemas. Hemos visto en la presentación antes lo que es la tremenda desaparición de la especie de corales. Los corales sufren lo que es el cambio climático. Entonces, si nosotros vemos que en el planeta Tierra la vida tiene 600 millones de años y últimamente hemos conseguido de acelerar lo que es el cambio climático de una forma forzada, los animales, o en especial los corales, no tienen la capacidad de adaptarse. La naturaleza es muy fuerte. La naturaleza puede regenerarse si tiene tiempo, pero le hemos quitado el tiempo y le hemos forzado lo que es una situación insostenible. Y dentro de esta insostenibilidad, porque los corales tampoco se pueden mover o no son capacitados de moverse rápidamente a ningún otro sitio, ¿no? Así que los corales son los primeros que sufren el cambio climático. Y si estamos hablando de un cambio climático de 1.5 grados, el cambio de su hábitat, el cual es fijo, para ellos no es aguantable. Así que los corales sean los primeros en desaparecer tristemente. Así que nosotros aquí, en un centro de conservación, vemos lo que es la obligación absoluta de crear ex sitio, fuera del hábitat, lo que es el conocimiento para atender a estos animales y para mantenerlos, para conservarlos, y si hay en un futuro una posibilidad, podríamos reintroducirlos. Es más fácil con aves, como hemos hecho con el día, de devolverlo a la naturaleza, pero con corales es una de las cuestiones más complicadas que nos estamos enfrentando. Este es el primer informe completo de la biodiversidad en el Estado. Sí que es cierto que el año pasado hicimos un informe específicamente de Canarias y hay alguna especie más en estado crítico que en el informe anterior. Creo que en el informe anterior eran 97, si no me equivoco, y tenemos 101. Es decir, ahí se han analizado. Muchas veces es una cuestión de revalorar una especie que quizá estaba en peligro y pasa en peligro crítico. En otras ocasiones es una especie nueva. Cuando aparece una especie nueva en Canarias es un endemismo que tiene una distribución muy pequeña. Prácticamente por principio de precaución se colocan en la categoría de en peligro crítico, porque no tiene la distribución suficientemente grande para entrar en otra categoría dentro de UICN. Pero lo importante realmente es tratar de mejorar el conocimiento que tenemos sobre todas esas especies. Muchas de ellas son muy poco conocidas, caracoles, saltamontes, y por eso desde el Loroparque Fundación este año con el proyecto Cambio estamos precisamente financiando
la reevaluación y la obtención de conocimiento de especies críticamente amenazadas de invertebrados, como los 30 caracoles críticamente amenazados en Canarias o las 7 especies de artrópodos, para poder tener la información más precisa y actualizada y que esa lista roja también sea una herramienta eficaz, porque en muchos casos, de hecho, hemos encontrado fichas o especies que no se habían revisado desde los años 90 prácticamente. Y evidentemente hace falta un esfuerzo para investigar y obtener información y actualizar el estado de conservación.